Bienvenidos a Resúmenes de Libros, el canal donde las ideas que han cambiado el mundo cobran vida en relatos claros y apasionantes. Hoy nos sumergimos en un texto que no solo marcó la historia de China, sino que resonó en los corazones de millones. Informe de una investigación del movimiento campesino en Hunan, de Mao Zedong. Escrito en 1927, este documento es mucho más que un análisis. Es un grito de lucha, una radiografía del despertar de los campesinos contra siglos de opresión. A lo largo de 5 capítulos, Mao nos lleva por los campos de Hunan, donde los humildes, armados con azadas y coraje, desafían a los déspotas y construyen un nuevo orden. Prepárense para un viaje al corazón de una revolución que transformó una nación, narrado con la claridad y el estilo que caracterizan a nuestro canal. Empecemos. Capítulo 1. La importancia del problema campesino y el auge del movimiento. En el invierno de 1927, Mao Zedong se lanza a una odisea por los campos de Hunan, su tierra natal, con un propósito que trasciende la mera curiosidad: entender y documentar el rugido de un movimiento campesino que sacude los cimientos de una China milenaria. Durante 32 días, entre el 4 de enero y el 5 de febrero, recorre 5 distritos clave: Xiangtan, Xiangxiang, Yengshan, Liling y Changsha, no como un observador distante, sino como un revolucionario hambriento de verdades. Su travesía no es un paseo bucólico. Convoca conferencias con campesinos de manos curtidas, se reúne con camaradas curtidos por la lucha y escucha, con oídos atentos, los relatos de quienes viven en el corazón de la tormenta. En cada aldea, en cada choza de adobe, Mao recoge testimonios que desmienten los chismes venenosos que circulan en las ciudades, mientras los Shenxi, esos terratenientes feudales de lengua viperina, murmuran en Yankou y Changsha sobre un supuesto caos rural. Mao descubre un panorama vibrante, un despertar colectivo que transforma el paisaje social con la fuerza de un río desbordado. El problema campesino, proclama Mao, no es un asunto secundario ni un apéndice de la revolución. Es su mismísimo eje, la palanca que puede desmantelar el edificio podrido del imperialismo, el feudalismo y la opresión de clase. Sin los campesinos, cualquier sueño de cambio se queda en palabras vacías, en promesas de salón que se desvanecen con el primer viento. Los rumores de desorden que los Shenxi esparcen como niebla no son más que el lamento de una clase privilegiada que ve tambalearse su dominio. Lo que ellos llaman caos, Mao lo identifica como un huracán de justicia, una fuerza imparable que pronto envolverá a centenares de millones de almas, no solo en Hunan, sino en el centro, el sur y el norte de China. Este movimiento, afirma, es el latido de una nación que se niega a seguir arrodillada. Para comprender el auge del movimiento en los distritos centrales y sureños de Hunan, Mao lo divide en 2 fases claras, como si diseccionara un organismo vivo. La primera, de organización, abarca de enero a septiembre de 1926. En sus inicios, el movimiento es un susurro clandestino, una chispa que apenas ilumina la penumbra. Las asociaciones campesinas, todavía frágiles, reúnen a menos de 400.000 miembros, liderando a 1 millón de personas, una fracción modesta de la población rural. La lucha es tímida, casi invisible, las críticas al orden establecido prácticamente inexistentes. Los campesinos, acostumbrados a siglos de silencio, apenas comienzan a alzar la voz. Sin embargo, un evento clave enciende la mecha. En julio de 1926, el déspota Chao Zheng-ti es expulsado por el Ejército Revolucionario Nacional, y las asociaciones, que hasta entonces operaban en las sombras, emergen a la luz. Este cambio marca un punto de inflexión. Las asociaciones se convierten en guías de la Expedición del Norte, una campaña militar que busca unificar China bajo un gobierno revolucionario. Los informes oficiales empiezan a mencionarlas con respeto,
y los oficiales del ejército, impresionados por su disciplina, las elogian en sus despachos. El movimiento, antes un murmullo, comienza a sonar como un tambor de guerra. El segundo período, de acción revolucionaria, se extiende desde octubre de 1926 hasta enero de 1927, y aquí la chispa se convierte en incendio. En apenas 4 meses, el número de miembros de las asociaciones campesinas se dispara a 2 millones, movilizando a 10 millones de personas, casi la mitad de la población campesina de Hunan. Distritos como Xiantan, Xianxiang, Liuyang, Changsha, Liling, Ningxiang, Pingqiang, Xiangjin, Zhengshan, Zhenyang, Leiyang, Chenxian y Anhua se tiñen de rojo, no de sangre, sino de fervor revolucionario. Las asociaciones no solo crecen en número, se transforman en el corazón palpitante de las aldeas, dictando el ritmo de la vida rural. Organizan asambleas, resuelven disputas, imponen justicia y, sobre todo, desafían el poder de los Shenshi, esos señores feudales que durante siglos han gobernado con puño de hierro. Este período es una revolución dentro de la revolución, un torbellino que arrasa con estructuras de poder anquilosadas y planta las semillas de un nuevo orden. Mao no se limita a describir el fenómeno, lo contextualiza con una claridad que corta como un cuchillo. El auge del movimiento no es un capricho del destino, ni un estallido espontáneo de ira. Es la respuesta lógica, casi inevitable, a siglos de opresión. Los campesinos, que han soportado abusos indecibles, impuestos abusivos, trabajos forzados, despojos de tierras, han roto el silencio. Durante milenios, fueron los cimientos invisibles de la sociedad china, los que araban la tierra, construían diques y alimentaban ejércitos, solo para recibir migajas o palizas. Ahora, su paciencia se ha agotado. Las asociaciones campesinas, lejos de ser meros clubes de discusión, son los instrumentos de su emancipación, los martillos que golpean las cadenas del feudalismo. En cada aldea, en cada campo, el aire vibra con una promesa tácita. El poder, al fin, está regresando a quienes lo forjan con sus manos callosas. Este despertar no ocurre en el vacío. Mao subraya que el movimiento campesino no es un fenómeno aislado, sino parte de una marea más amplia que recorre China. La expedición del norte, liderada por el Kuomintang y apoyada por los comunistas, ha creado un clima de cambio, un espacio donde las viejas jerarquías pueden ser desafiadas. Sin embargo, Mao advierte que el éxito de esta revolución depende de una elección crucial. Los partidos revolucionarios, los camaradas, los líderes, todos deben decidir su lugar en esta marea. ¿Liderarán la vanguardia, marchando al frente de los campesinos? ¿Seguirán a remolque, adaptándose a regañadientes? ¿O, peor aún, se convertirán en obstáculos, defendiendo un orden que ya huele a podrido? La respuesta no puede esperar. Los hechos, como caballos desbocados, galopan más rápido que las dudas. En los distritos de Hunan, el movimiento ya muestra su poder transformador. En Xiangtan, los campesinos han tomado el control de las decisiones locales, desplazando a los Shenshi de sus tronos improvisados. En Changsha, las asociaciones organizan cooperativas que rompen el monopolio de los terratenientes sobre la producción. En Liling, las milicias campesinas, armadas con poco más que azadas y fusiles viejos, patrullan los caminos, asegurando que los déspotas no regresen. Estas no son victorias menores, son grietas en el muro del feudalismo, grietas que se ensanchan con cada día que pasa. Mao lo ve con claridad meridiana. El movimiento campesino no es solo una revuelta, es la fuerza motriz de la revolución nacional. Sin él, el imperialismo seguirá clavando sus garras, los caudillos militares continuarán su danza de traiciones, y los Shenshi seguirán engordando a costa de los humildes. Pero no todo es épica. Mao, con un toque de ironía que no necesita alardear, describe las reacciones de los privilegiados.
En las ciudades, los shenshi se reúnen en salones perfumados, lamentando la barbarie del campo. Sus quejas son un canto fúnebre por un mundo que se desvanece. Hablan de excesos, de desorden, de una supuesta ingratitud de los campesinos que, según ellos, deberían besar las manos que los oprimen. Mao no se molesta en refutarlos con furia, simplemente los expone, dejando que su hipocresía se desmorone bajo el peso de los hechos. Mientras los shenshi lloriquean, los campesinos construyen. Mientras los señores conspiran en Changsha, las aldeas de Xiangxiang celebran asambleas donde, por primera vez, un bracero tiene tanto derecho a hablar como un terrateniente. Este contraste, más que cualquier discurso, revela la verdadera naturaleza del movimiento. Mao también dedica un momento a reflexionar sobre los retos internos. El crecimiento vertiginoso de las asociaciones no está exento de problemas. En algunos lugares, oportunistas intentan infiltrarse, buscando aprovechar el caos para su beneficio. En otros, la falta de experiencia lleva a decisiones apresuradas. Sin embargo, estos tropiezos, lejos de debilitar el movimiento, lo fortalecen. Las asociaciones aprenden sobre la marcha, ajustando sus métodos, refinando su organización. En Yengshan, por ejemplo, los campesinos han establecido comités para revisar cuentas de terratenientes, asegurándose de que cada yuan robado regrese a la comunidad. En Xiangin, las mujeres, antes relegadas a las sombras del patriarcado, comienzan a formar sus propias asociaciones, reclamando un lugar en la mesa de la revolución. Estos avances, aunque imperfectos, son la prueba de que el movimiento no es un estallido ciego, sino un proceso vivo, capaz de corregirse y crecer. El capítulo se cierra con un llamado que resuena como un tambor en la noche. Mao no pide paciencia ni moderación, exige compromiso. El tiempo apremia y la historia no espera a los indecisos. Los partidos revolucionarios, los intelectuales, los camaradas, todos deben mirar al campo, no con desdén, sino con reverencia. Allí, en los surcos de Hunan, se está escribiendo el futuro de China. Los campesinos, con sus rostros quemados por el sol y sus manos llenas de tierra, no son solo víctimas del pasado, son los arquitectos del mañana. Ignorarlos es cegar los ojos ante la marea que arrastra el viejo mundo. Apoyarlos es subirse a la ola que llevará a China a un horizonte nuevo, donde el arado no solo siembra trigo, sino justicia. Mientras los shenshi se refugian en sus mansiones, soñando con restaurar su gloria, los campos de Hunan susurran una verdad que no necesita proclamas grandilocuentes. El poder, al fin, pertenece a quienes lo cultivan. Y en ese susurro, Mao escucha el eco de una revolución que no se detendrá. Capítulo 2. Abajo los déspotas locales y el poder de las asociaciones campesinas. En los campos de Hunan, donde el viento lleva ecos de siglos de opresión, un vendaval nuevo sacude las aldeas. El movimiento campesino, liderado por las asociaciones, ha declarado la guerra a los déspotas locales, esos shenshi y terratenientes que han reinado como pequeños emperadores sobre la miseria ajena. Mao Zedong, con la mirada afilada y la pluma lista, describe este asalto como una revolución que no pide permiso ni ofrece treguas. En pocos meses, los campesinos han derribado privilegios enquistados por milenios, arrancando de raíz el poder de los malvados shenshi, los funcionarios corruptos y las cadenas patriarcales que ataban a mujeres, pobres y braceros. No es un ajuste de cuentas desordenado, sino una operación quirúrgica. Los que se doblegan ante la justicia popular sobreviven. Los que resisten se desmoronan como castillos de arena. Este capítulo, vibrante y crudo, revela cómo las asociaciones campesinas se han convertido en el nuevo latido del campo, transformando el terror de los opresores en el cimiento de un orden justo. El blanco de esta ofensiva es claro desde el principio. Los déspotas locales, shenshi, terratenientes y sus secuaces, han extorsionado a los campesinos con impuestos inventados,
manipulando tribunales rurales para despojar tierras y fortunas. En Xiangtan, un shenshi infame cobraba multas por cruzar un puente que él mismo declaraba sagrado. En Liling, otro convertía deudas pequeñas en esclavitud perpetua. Junto a ellos, los funcionarios urbanos, cómplices de este saqueo, emitían edictos que legitimaban el robo, mientras las costumbres feudales, como el matrimonio forzado o el sometimiento de las mujeres, apretaban el yugo sobre los más débiles. Pero los campesinos, hartos de doblar la cerviz, han cambiado las reglas. Las asociaciones, convertidas en tribunales populares, han lanzado una campaña de revisión de cuentas que no deja piedra sin remover. En Changsha, comisiones especiales recorren aldeas con libros de registros, exigiendo que los culpables devuelvan lo robado. Un shenshi, en Xiangxiang, acorralado, entrega miles de yuanes para evitar el otro registro, ese temido libro imaginario donde los bandidos feudales, según la tradición, terminaban anotados antes de su caída. En Yengshan, las tierras confiscadas a un terrateniente son redistribuidas entre los braceros que las trabajaban, un acto que resuena como un trueno en los corazones de los humildes. El poder, que antes residía en las mansiones de los shenshi, ahora fluye hacia las asociaciones campesinas. Estas no son meros clubes de discusión, son el alma y el músculo de la revolución rural. En cada aldea, las asociaciones se han erigido como la autoridad suprema, resolviendo disputas que van desde riñas domésticas hasta crímenes graves. En Xiangin, una mujer maltratada por su esposo acude al comité local, que no solo media, sino que impone una multa al agresor, un gesto que habría sido impensable meses atrás. En Pingqiang, un pleito por un cerdo robado se resuelve en una asamblea, donde los campesinos, no un juez lejano, dictan el veredicto. Las asociaciones no solo juzgan, organizan milicias que patrullan los caminos, cooperativas que siembran en colectivo y escuelas improvisadas donde los niños aprenden a leer su destino. Criticarlas se ha vuelto tabú. Quien osa hablar en su contra se arriesga a ser señalado como contrarrevolucionario, un delito que en el campo pesa más que cualquier sentencia urbana. El terror, breve pero efectivo, es la herramienta que consolida este nuevo orden. En Liling, los campesinos han perfeccionado el arte del paseo por los campos. Los shenshi caídos, atados con sogas y coronados con cucuruchos de papel, desfilan ante las miradas de sus antiguos súbditos. Las risas contenidas de la multitud son más filosas que cualquier látigo. En Xiangxiang, las irrupciones en casas señoriales son un espectáculo de justicia poética. Los campesinos sacrifican cerdos engordados con el sudor ajeno, ocupan camas de seda por una noche y queman los contratos de deuda que los ataban. Estas acciones, lejos de ser vandalismo, son mensajes tallados en la memoria colectiva. El tiempo de los déspotas ha terminado. Los terratenientes medios y ricos, que antes paseaban altivos por los mercados, ahora inclinan la cabeza ante los que ayer llamaban chusma. En octubre de 1926, la línea se trazó con claridad. Antes, los shenshi reinaban. Después, los campesinos mandan. La diáspora de los opresores cuenta su propia historia. Los peores huyen a Shanghái, buscando refugio en los brazos del vicio cosmopolita. Los medianos se esconden en Changkou, conspirando en tabernas mientras sueñan con un regreso imposible. Los más tibios se atrincheran en Changsha, ofreciendo donativos a las asociaciones para lavar su pasado. «Señor comité, toma mis 10 yuanes», suplican, solo para recibir una respuesta que corta como el viento de invierno. «Guárdate tu dinero, sucio, no lo necesitamos». Esta humillación pública no es solo castigo, es pedagogía. Los campesinos, al rechazar las migajas de los shenshi, afirman su dignidad y su poder. Las asociaciones, antes vistas como pandillas de holgazanes por los señores, ahora son el honor encarnado del pueblo. Incluso los que antes las despreciaban buscan unirse, no por convicción,
sino por supervivencia. Mao no pinta este panorama con romanticismo ingenuo. Reconoce que el movimiento, en su furia, a veces tropieza. En algunos lugares, el celo revolucionario lleva a excesos. Una multa demasiado severa, un castigo que roza la crueldad. Pero estos errores, subraya, son el precio de un cambio histórico. Los campesinos, que nunca han gobernado, están aprendiendo a hacerlo en el fragor de la lucha. En Xiangtan, un comité que castigó injustamente a un pequeño propietario corrige su error tras una asamblea, devolviendo lo confiscado. En Ningxiang, las mujeres, recién organizadas, debaten cómo equilibrar la justicia con la piedad, un signo de madurez que desmiente a quienes las tildan de ignorantes. Estos tropiezos no debilitan el movimiento, lo fortalecen, como el fuego que templa el acero. El impacto de las asociaciones trasciende lo material. En el corazón de Hunan están naciendo nuevas relaciones sociales. Las mujeres, antes relegadas a las sombras del patriarcado, ahora ocupan sillas en los comités, sus voces resonando en decisiones que moldean el futuro. En Leiyang, un grupo de campesinas organiza una cooperativa textil, rompiendo el monopolio de los Shenxi sobre el comercio de telas. Los pobres, que antes no tenían voz ni voto, ahora lideran asambleas donde sus palabras pesan tanto como las de un antiguo señor. Este cambio no es solo político, es cultural, casi espiritual. Las aldeas que durante siglos vivieron bajo el temor de los déspotas, ahora vibran con una confianza nueva. Los campesinos no solo han derribado a los Shenxi, han derribado el miedo que los ataba. Mao también dedica un espacio a los enemigos internos. No todos los que se suman al movimiento lo hacen por convicción. En algunos distritos, oportunistas, antiguos secuaces de los Shenxi o pequeños burócratas, intentan infiltrarse en las asociaciones, buscando trepar en la nueva jerarquía. En Chengxian, un exadministrador intenta manipular una asamblea para proteger a un terrateniente amigo, pero los campesinos, con olfato agudo, lo desenmascaran y lo expulsan. Estas traiciones, lejos de desanimar, refuerzan la vigilancia popular. Las asociaciones han aprendido a oler la hipocresía, a distinguir al aliado del lobo disfrazado de cordero. Este aprendizaje, arduo pero necesario, es la garantía de que el movimiento no se desviará de su curso. El capítulo no estaría completo sin abordar el papel de las milicias campesinas, esos guardianes improvisados que han surgido como espinas en el camino de los contrarrevolucionarios. Armados con fusiles oxidados, lanzas de bambú y, sobre todo, un coraje inquebrantable, patrullan los campos de Anjua y Zhenjiang, disuadiendo a los bandidos y a los Shenxi que sueñan con vengarse. En Xiangin, una milicia captura a un grupo de mercenarios contratados por un terrateniente exiliado, desarmándolos sin disparar un tiro. Estas fuerzas, lejos de ser un ejército formal, son la encarnación del poder popular. No responden a un general lejano, sino a las asambleas que los eligieron. Su sola presencia basta para recordar a los déspotas que el campo ya no es su patio de juegos. Mao cierra este capítulo con una advertencia que resuena como un tambor en la noche. El derrocamiento de los déspotas no es el fin, sino el comienzo. Sin el empuje de las asociaciones, el feudalismo renacerá como mala hierba, disfrazado de nuevas promesas. Las victorias de hoy, la tierra de vuelta, los Shenxi humillados, las mujeres empoderadas, deben consolidarse con organización, disciplina y visión. Las asociaciones no solo castigan, educan, unen, construyen. En cada aldea, en cada surco, están sembrando no solo arroz, sino un futuro donde la justicia no sea un sueño, sino una cosecha diaria. Y mientras los Shenxi, desde sus refugios urbanos, conspiran para recuperar su trono, los campesinos de Hunan avanzan, con el azadón en una mano y la esperanza en la otra, recordando al mundo que la verdadera nobleza no se hereda, se conquista. Capítulo 3.
las críticas urbanas y la réplica revolucionaria. En las calles adoquinadas de Changsha, donde el humo de los braseros se mezcla con los murmullos de la élite, un coro de lamentos resuena como un requiem por el orden antiguo. Los Shenshi, esos terratenientes de lengua afilada, junto al ala derecha del Kuomintang, alzan la voz contra el torbellino que sacude el campo de Hunan. «Muy mal», exclaman, agitando abanicos de seda, mientras describen el movimiento campesino como una plaga de caos y barbarie. En los cafés y salones, las clases medias y altas repiten el guión, tejiendo rumores de excesos, degüellos, saqueos, humillaciones que, según ellos, manchan la dignidad de China. Incluso algunos progresistas, con el ceño fruncido, conceden a regañadientes: «Es inevitable, pero qué feo». Mao Zedong, con la claridad de quien ha pisado el barro de las aldeas, toma su pluma y desmonta esta sinfonía de quejas con una mezcla de precisión quirúrgica y un dejo de ironía que no necesita alardear. No es desorden, proclama. Es el parto doloroso de una nueva China, un alumbramiento que los privilegiados confunden con catástrofe porque amenaza sus tronos de marfil. Los críticos urbanos, argumenta Mao, no son neutrales. Sus lamentos no nacen de un amor abstracto por el orden, sino de un apego concreto a los privilegios del feudalismo. El movimiento campesino, en apenas unos meses, ha logrado lo que Sun Yat-sen soñó durante 40 años: desmantelar el despotismo feudal, ese pilar que sostiene al imperialismo extranjero, a los caudillos militares y a la corrupción endémica. La revolución de 1911, que derrocó a la dinastía Qing, fracasó precisamente porque ignoró el campo, dejando intactas las raíces del poder terrateniente. Ahora, los campesinos de Hunan están corrigiendo ese error histórico, arrancando de cuajo las estructuras que han asfixiado a China por siglos. Llamar a esto muy mal no es solo un juicio erróneo, es un acto contrarrevolucionario, un escudo para proteger los intereses de los Shenshi y sus aliados. Quien lo proclama, ya sea por malicia o ignorancia, se alinea con los opresores, aunque vista su traición con palabras de moderación. Frente a esta teoría del muy mal, Mao erige un estandarte opuesto. Muy bien. Esta no es una consigna vacía, sino la voz del campo, el eco de millones de campesinos que por primera vez sienten el peso de su propio destino. Para ellos, y para los revolucionarios que entienden la historia, el movimiento no es un problema, sino la solución. Es la palanca que levanta el edificio de la revolución nacional, la fuerza que despierta a una nación adormecida por siglos de sumisión. Mao invita a los escépticos a dejar sus sillones de caoba y cruzar el umbral rural, que pisen la tierra húmeda de Xiangtan, que escuchen a los braceros de Liling, que vean con sus propios ojos las asambleas de Yengshan, donde los pobres, antes mudos, ahora dictan el rumbo. Allí, en el corazón de Hunan, descubrirán que las masas no se equivocan. Sus acciones, lejos de ser excesos, son la medida exacta de lo que exige la justicia histórica. No todos los críticos son tan frontales. Algunos, con un aire de falsa sensatez, adoptan una postura intermedia. Las asociaciones campesinas son útiles, pero cometen excesos. Mao los pincha con gentileza mordaz, dejando al descubierto su hipocresía. Estos moderados, que parecen razonables, son en realidad guardianes del viejo orden, disfrazados de conciliadores. Sus quejas sobre excesos, las multas rápidas, las sogas en los cuellos de los Shenshi, los palanquines convertidos en leña, ignoran el contexto. Esos actos son la respuesta a siglos de ultraje. En Xiangxiang, donde los terratenientes azotaron a campesinos por deudas inventadas, la furia popular es proporcional al dolor acumulado. En Changsha, donde los Shenshi manipulaban tribunales para despojar tierras, las humillaciones públicas son un eco de la humillación sufrida por generaciones. Los campesinos, con ojos de halcón, miden las culpas con precisión.
Los peores déspotas enfrentan castigos severos. Los tibios, sanciones leves. Rara vez se equivocan, y cuando lo hacen, las asambleas corrigen el rumbo, como en Xiangyin, donde un castigo injusto fue revertido tras un debate colectivo. Mao no se detiene en refutar rumores, va al fondo de la cuestión. La revolución, sentencia, no es un té refinado ni un poema delicado. Es insurrección, un acto de violencia clasista diseñado para derribar el yugo feudal. Sin esa fuerza bruta, los campesinos jamás romperían las cadenas que los atan desde tiempos inmemoriales. El segundo período del movimiento, el de acción revolucionaria entre octubre de 1926 y enero de 1927, es la prueba de esta verdad. En esos meses, las asociaciones campesinas no solo crecieron, se convirtieron en un martillo que aplastó la resistencia de los Shenxi. Las irrupciones en mansiones, los paseos por los campos, las multas implacables, todo eso fue el fuego que impuso la autoridad popular. En Liling, un terrateniente que conspiraba contra las asociaciones fue desarmado tras un desfile público. En Pinchang, las milicias campesinas disolvieron una banda de mercenarios sin disparar un tiro. Este terror, breve pero necesario, silenció a los contrarrevolucionarios y dejó claro que el campo ya no pertenece a los señores. Los excesos que tanto escandalizan a los urbanos no son errores, sino la chispa que enciende la transformación. Mao lo explica con una analogía implícita. Para enderezar un árbol torcido por siglos, hay que forzarlo más allá del punto justo. De lo contrario, volverá a su forma original. En el campo, este forzamiento toma formas concretas. En Xiangtan, las asociaciones confiscan graneros de terratenientes para alimentar a los hambrientos, un acto que los Shenxi llaman robo, pero que los campesinos ven como justicia. En Shenyang, las mujeres, liberadas del patriarcado, queman contratos matrimoniales forzados, un desmán que para ellas es un grito de libertad. Estos actos, lejos de ser caos, son los cimientos de un nuevo orden, uno donde el poder no se hereda, sino se conquista con el sudor y la lucha. Las críticas urbanas también revelan un malentendido profundo sobre la naturaleza de la revolución. Los Shenxi y sus aliados esperan un cambio pulcro, una transición sin polvo ni sangre. Mao, con una claridad que corta como un machete, los desengaña. La revolución es sucia, ruidosa, implacable. Es el choque de clases, el momento en que los oprimidos se levantan y los opresores caen. En Hunan, este choque ha despertado a 10 millones de almas, forjando una marea rural que no se detendrá en las fronteras de la provincia. Las asociaciones campesinas, con su mezcla de audacia y disciplina, son la vanguardia de esta marea. No solo derriban déspotas, organizan cooperativas, educan a los niños, arman milicias. En Anhua, un comité transforma una mansión confiscada en una escuela. En Chengxian, los campesinos construyen caminos que los Shenxi nunca se molestaron en trazar. Estas no son las acciones de una turba, son los pasos de un pueblo que reclama su lugar en la historia. Mao también aborda las acusaciones de desorden, con un argumento que desarma a los críticos. ¿Qué es el orden?, pregunta entre líneas. El orden de antes era el látigo del Shenxi, el hambre del bracero, el silencio de las mujeres. El desorden de ahora es la voz de los pobres, la justicia de las asambleas, la esperanza de los desposeídos. En Xiangxiang, una multa impuesta a un terrateniente financia un pozo para la aldea. En Leiyang, una milicia campesina protege los cultivos de bandidos. Si esto es desorden, que venga más. Los urbanos, cómodos en sus burbujas, confunden el ruido de la libertad con el caos, porque nunca han sentido el peso de las cadenas. El capítulo no estaría completo sin un llamado a la acción. Mao, con una serenidad que oculta un fuego interno, urge a los revolucionarios a corregir los rumores y enderezar las políticas erradas. El movimiento campesino no es una plaga que deba contenerse,
sino una fuerza que debe guiarse. Los partidos, los camaradas, los intelectuales, todos deben elegir bando. Apoyar a los campesinos es abrazar el futuro. Ignorarlos es aferrarse a un pasado que ya huele a podrido. En las ciudades, los elegantes se quejan del polvo levantado por la revolución. En las aldeas, los humildes respiran libre al fin. Mao no duda. La historia, con su guadaña imparcial, ya ha elegido a los vencedores. Los campesinos de Hunan, con sus manos callosas y sus corazones en llamas, no solo están cambiando el campo, están reescribiendo el destino de China, surco a surco, lucha a lucha. Capítulo 4. El llamado movimiento de la chusma y la defensa de los humildes. En los salones de Changsha, donde los Shenxi saborean té y conspiran en voz baja, una acusación venenosa se desliza como serpiente. El movimiento campesino no es más que una revuelta de chusma, un alboroto de perezosos, holgazanes y desarrapados que amenazan el orden sagrado de China. El ala derecha del Kuomintang, con su desprecio apenas disimulado, apunta a las asociaciones campesinas y clama: bien por su causa, pero cámbienles la gente. Estos no valen. Mao Zedong, que ha caminado los senderos polvorientos de Hunan y escuchado el latir de sus aldeas, responde con una pluma que corta como machete y una ironía que no necesita alardear. ¿Chusma? Esos son los mismos que los señores pisoteaban ayer, los que cargaban sus cosechas, construían sus mansiones y recibían a cambio migajas o palizas. Hoy, esos indeseables, braceros, artesanos pobres, mujeres oprimidas, han tomado las riendas, convirtiendo las asociaciones en arietes que derrumban el orgullo feudal. Este capítulo, vibrante y sin concesiones, defiende a los humildes y celebra su ascenso como el verdadero motor de la revolución. Los críticos urbanos, con sus narices arrugadas, pintan a los líderes campesinos como una turba sin rumbo, una horda de ignorantes que solo sabe destruir. Mao los desarma con hechos que pesan como yunques. Lejos de ser intrusos, estos holgazanes son el alma del movimiento. En Xiantán, un bracero que antes araba tierras ajenas, ahora preside un comité que redistribuye campos confiscados. En Liling, una mujer que soportó años de maltrato, lidera una asamblea que castiga a los Shenxi opresores. Estos líderes, surgidos de las entrañas del pueblo, han transformado las asociaciones en fortalezas de poder popular. Hace apenas 4 meses, los Shenxi los llamaban pandillas de vagos. Hoy son el respeto encarnado, figuras ante las que incluso los antiguos señores inclinan la cabeza. En Xiangxiang, un terrateniente que solía enviar campesinos a la cárcel, ahora tiembla al pasar frente a la sede de la asociación, temiendo el juicio de aquellos a quienes despreciaba. El poder de estos indeseables se manifiesta en actos que los críticos tildan de barbarie, pero que Mao revela como justicia poética. En los distritos de Hunan, los campesinos han perfeccionado rituales que humillan a los déspotas sin derramar sangre innecesaria. En Liling, los paseos por los campos son un espectáculo temido. Los Shenxi, atados con sogas y coronados con cucuruchos de papel, desfilan por senderos flanqueados por sus antiguos súbditos. Las risas contenidas de la multitud cortan más profundo que cualquier látigo. En Xiangxiang, los campesinos irrumpen en mansiones señoriales, sacrifican cerdos engordados con el sudor ajeno y queman contratos de deuda que los ataban como esclavos. En Yengshan, un Shenxi que extorsionaba a los aldeanos es obligado a devolver miles de yuanes, mientras los campesinos, con libros de cuentas en mano, gritan: «paga o al otro registro». Esta referencia al otro registro, un eco de las leyendas chinas donde los bandidos eran anotados antes de su castigo, resuena como un recordatorio. Los opresores ya no dictan las reglas. Las asociaciones campesinas no solo castigan, gobiernan. En cada aldea se han convertido en el Tribunal Supremo, resolviendo disputas que antes caían en manos de jueces corruptos.
En Xiangyin, un pleito por un terreno se dirime en una asamblea donde los campesinos, no un shenshi, deciden el veredicto. En Pingchang, una mujer maltratada por su suegra acude al comité, que impone una multa y una disculpa pública, un gesto que rompe siglos de silencio patriarcal. Estas decisiones, tomadas en asambleas bullentes, no son caprichos, son el nacimiento de una justicia que brota del pueblo. Las asociaciones también organizan la vida diaria. En Chenxian crean cooperativas que siembran en colectivo, rompiendo el monopolio de los terratenientes. En Anhua transforman una mansión confiscada en una escuela donde los niños aprenden a leer su destino. Criticar a las asociaciones es un delito tácito. Su autoridad es absoluta, no porque la impongan con tiranía, sino porque la han ganado con el sudor de los humildes. Los shenshi, acorralados, han emprendido una fuga masiva. Los peores, con las arcas llenas de oro robado, huyen a Shanghái, donde el vicio cosmopolita los acoge. Los medianos se refugian en Yangkou, conspirando en tabernas mientras sueñan con un regreso imposible. Los más tibios se atrincheran en Changsha, ofreciendo donativos a las asociaciones para limpiar su pasado. «Toma mis 10 yuanes, señor comité», suplican, solo para recibir un rechazo que los hunde en la vergüenza. «Guárdate tu dinero sucio, no lo necesitamos». Esta humillación no es solo un castigo, es una lección. Los campesinos, al despreciar las migajas de los shenshi, afirman su dignidad y su poder. En Xiangtan, un terrateniente que intentó sobornar a un comité es obligado a desfilar con un cartel que reza: «Traicioné al pueblo». El mensaje es claro: el campo ya no se compra ni se vende. Mao no ignora las críticas que tachan a los líderes campesinos de ignorantes o brutos. Con una claridad que desarma, argumenta que su falta de educación formal es el resultado de un sistema que los condenó a la miseria. Estos holgazanes no son analfabetos por elección, sino porque los shenshi les negaron escuelas para mantenerlos sumisos. Sin embargo, su ignorancia libresca no los hace menos capaces. En Yenyang, un bracero sin estudios lidera una cooperativa que duplica la producción de arroz. En Leiyang, una mujer que nunca pisó un aula organiza a las campesinas para reclamar tierras confiscadas. Su sabiduría nace de la vida, del dolor, de la lucha. Los shenshi, con sus títulos y sus plumas, nunca podrían igualar la astucia de estos líderes surgidos del barro. El capítulo también aborda los ataques contra el sistema feudal en su totalidad. Los campesinos no solo persiguen a los shenshi, desafían las estructuras que los sostienen. El patriarcado, que encadenaba a las mujeres a matrimonios forzados y trabajos invisibles, se tambalea. En Xiangxiang, las mujeres queman contratos matrimoniales y forman comités que les dan voz en las decisiones. La corrupción, que permitía a los funcionarios urbanos saquear el campo, es desenmascarada. En Changsha, un magistrado que cobraba sobornos es obligado a devolver miles de yuanes tras una investigación de las asociaciones. Incluso las costumbres rurales, que justificaban la explotación con el manto de la tradición, son cuestionadas. En Ningxiang, los campesinos prohíben los banquetes ostentosos de los shenshi, declarando que el grano debe alimentar a los hambrientos, no a los parásitos. Mao no pinta a los campesinos como santos infalibles. Reconoce que en el fragor de la lucha, algunos cometen errores. Una multa excesiva en Xiangtan, un castigo injusto en Xiangyin. Pero estos tropiezos, lejos de deslegitimar el movimiento, muestran su vitalidad. Las asociaciones aprenden sobre la marcha, corrigiendo sus fallos en asambleas, donde el pueblo debate con una franqueza que los salones urbanos nunca conocerán. En Yengshan, un comité que confiscó tierras a un pequeño propietario las devuelve tras una revisión, ganándose el respeto de la aldea. Esta capacidad de autocrítica es la prueba de que el movimiento no es una turba ciega, sino una fuerza consciente, capaz de moldear su propio destino. El terror que los campesinos inspiran, aunque breve,
es una herramienta clave. En Liling, un Shenshi que conspiraba contra las asociaciones es desarmado tras un desfile público. En Pingqiang, una banda de mercenarios contratada por un terrateniente huye al ver a las milicias campesinas. Este miedo, cuidadosamente dirigido, no es crueldad. Es el eco de los abusos pasados, un recordatorio de que el pueblo ya no tolerará la traición. Los Shenshi, que antes enviaban a los pobres a la horca por un puñado de arroz, ahora temen el veredicto de las asambleas. En Xiangxiang, un terrateniente que intentó sobornar a un comité es obligado a trabajar un día en los campos, una humillación que vale más que 1000 discursos. Mao cierra el capítulo con un llamado que resuena como un tambor en la noche. Los críticos urbanos, cómodos en sus burbujas, ven desorden donde hay un orden naciente. Invita a los escépticos a cruzar el umbral rural, a sentir el pulso de la tierra. Allí, en los surcos de Hunan, los holgazanes siembran no solo arroz, sino esperanza. El movimiento no es un motín de mendigos, sino la marcha de los desposeídos hacia su herencia. Mientras los Shenshi se refugian en ciudades, soñando con restaurar su gloria, los campesinos avanzan, con el azadón en una mano y la dignidad en la otra. En su lucha, Mao ve la promesa de una China nueva, donde la verdadera corona no es de oro, sino de espigas, tejida por las manos de los humildes. Capítulo 5. La verdadera faz de la revolución. No un banquete, sino un vendaval. Mao Zedong, con la mirada de quien ha visto el alma del campo, pinta la revolución campesina de Hunan con trazos crudos, sin adornos ni concesiones. No es un banquete para paladares refinados, donde los comensales intercambian cortesías entre sorbos de té. No es una obra teatral que busca aplausos, ni un lienzo delicado para pinceles finos. Es insurrección, un vendaval violento que arrasa con el orden feudal, un choque de clases donde los oprimidos alzan el puño y los opresores caen de rodillas. En los distritos de Xiangtan, Liling, Zhengshan, Xiangxiang y Changsha, los campesinos han desatado una tempestad que no solo derriba a los Shenshi, sino que desentraña las raíces de un sistema milenario. Sin esta fuerza bruta, sin este rugido colectivo, las cadenas del feudalismo seguirían intactas, asfixiando a millones. Este capítulo, vibrante y sin rodeos, revela la verdadera faz de la revolución, un huracán que despierta a 10 millones de almas y forja el camino hacia una China nueva. La revolución, sentencia Mao, no puede ser pulcra ni gentil. Es un acto de violencia clasista, una ruptura deliberada con el pasado. En el segundo período del movimiento, de octubre de 1926 a enero de 1927, las asociaciones campesinas de Hunan se convirtieron en un martillo que aplastó la resistencia de los terratenientes. Los excesos que los críticos urbanos lamentan, irrupciones en mansiones, cerdos sacrificados, camas profanadas por un instante, no son deslices, sino chispas de un fuego necesario. En Xiangxiang, los campesinos asaltan la casa de un Shenshi, queman sus contratos de deuda y reparten su grano entre los hambrientos. En Liling, un terrateniente que conspiraba contra las asociaciones es paseado por los campos con un cucurucho de papel, mientras la multitud murmura su veredicto. Estos actos, lejos de ser caos, son la imposición de una autoridad nueva, una que brota del pueblo y no de los salones. El terror, breve pero implacable, silencia a los contrarrevolucionarios y recuerda a los Shenshi que su tiempo ha terminado. Mao lo explica con una claridad que corta como un machete. Corregir un error milenario requiere pasarse de la raya. Un árbol torcido por siglos no se endereza con caricias. Hay que forzarlo, incluso más allá del punto justo, para que no vuelva a su forma original. En el campo, este forzamiento toma formas concretas. En Xiangtan, las asociaciones confiscan graneros de terratenientes para alimentar a los pobres, un acto que los Shenshi llaman saqueo,
pero que los campesinos ven como justicia. En Zhenjiang, las mujeres queman contratos matrimoniales forzados, liberándose del patriarcado con un gesto que resuena como un trueno. En Pinchang, las milicias campesinas, armadas con fusiles oxidados y azadas, patrullan los caminos disuadiendo a los bandidos mejor que cualquier guarnición urbana. Estos desmanes no son errores, son el combustible que impulsa la transformación, el viento que limpia el aire viciado del feudalismo. Los críticos urbanos, desde sus cafés de Changsha, claman por orden y democracia. Mao, con una ironía que no necesita alardear, desmonta sus quejas. ¿Qué orden defienden? El de los Shenxi que azotaban a los braceros, que robaban tierras con sentencias falsas, que encerraban a las mujeres en jaulas de tradición. El desorden actual es la libertad ruidosa de los humildes, el bullicio de un pueblo que despierta. En cuanto a la democracia, los urbanos imaginan votaciones formales, urnas de cristal y discursos pulidos. Pero la democracia campesina, replica Mao, es de masas, no de rituales. En Xiangyin, las asambleas bullen con voces de braceros, mujeres y artesanos, cada palabra pesando por su verdad, no por el linaje de quien la pronuncia. En Chenxian, una disputa por un terreno se resuelve en una reunión donde el pueblo, no un juez comprado, dicta el fallo. Esta democracia, cruda pero viva, es más real que cualquier parlamento de élites. Las acusaciones de confiscación y violencia también reciben una respuesta contundente. Los Shenxi lloran por sus tierras y graneros, pero Mao los confronta. Esos bienes no les pertenecían. Fueron robados a los campesinos, acumulados con el sudor de los desposeídos. En Xiangtan, un comité redistribuye campos confiscados a un terrateniente, devolviéndolos a quienes los trabajaban. En Anhua, un granero saqueado por los Shenxi ahora alimenta a una aldea hambrienta. Estas confiscaciones no son robo, son la devolución de lo robado, un acto que pone la riqueza en manos productivas, no en bolsillos ociosos. La violencia, arrestos, ejecuciones de criminales notorios, no es carnicería, sino cirugía. En Liling, un Shenxi que organizaba un levantamiento contrarrevolucionario es ejecutado tras un juicio popular, un mensaje que disuade a otros conspiradores. En Zhengshan, las milicias capturan a mercenarios sin disparar un tiro, demostrando que la fuerza campesina no necesita sangre para imponerse. El papel de las milicias campesinas es un pilar de esta revolución. En Xiangxiang patrullan los campos con lanzas de bambú y fusiles viejos, protegiendo las cosechas de bandidos y Shenxi exiliados. En Xiangyin disuelven una banda armada contratada por un terrateniente, usando más astucia que pólvora. Estas milicias no son un ejército formal, son el pueblo en armas, respondiendo a las asambleas que los eligieron. Su presencia transforma el campo en un bastión, donde los déspotas ya no se atreven a pisar. En Leiyang, un Shenxi que planeaba un ataque, huye al ver a los milicianos, dejando atrás sus sueños de venganza. Este poder, surgido de la tierra misma, es la garantía de que la revolución no será sofocada. Las mujeres, antes relegadas a las sombras, emergen como una fuerza imparable. En Ningxiang forman comités que desafían el patriarcado, exigiendo igualdad en las decisiones. En Xiangxiang queman contratos matrimoniales y organizan cooperativas textiles, rompiendo el monopolio de los Shenxi. En Changsha, una mujer que antes no podía hablar en público, ahora preside una asamblea, su voz cortando el aire como un relámpago. Este despertar no es un detalle menor, es una grieta en el edificio del feudalismo, que dependía de la sumisión femenina para perpetuarse. Las mujeres no solo luchan por sus derechos, están redefiniendo el alma de la revolución. La educación, otro pilar del movimiento, florece en aulas improvisadas. En Anhua, una mansión confiscada se convierte en una escuela donde los niños aprenden a leer, no solo libros, sino sus derechos. En Zhenjiang, los campesinos organizan clases nocturnas para adultos,
enseñando a los analfabetos a escribir su nombre y su destino. Esta educación no es un lujo, es un arma, una forma de asegurar que el pueblo nunca más sea engañado por los Shenxi y sus plumas venenosas. En Xiangtan, un bracero que aprende a leer descubre un contrato que lo ataba a una deuda falsa y lo quema en una asamblea ante el aplauso de sus compañeros. Estos pequeños actos son semillas de un futuro donde el conocimiento no será un privilegio, sino un derecho. Las cooperativas, que brotan como hierba tras la lluvia, transforman la economía rural. En Shenzhen, los campesinos siembran en colectivo, compartiendo herramientas y ganancias, un modelo que desafía el individualismo feudal. En Pinchang, una cooperativa de pescadores rompe el control de los Shenxi sobre el río, asegurando que el pescado llegue a las mesas de los humildes. Estas cooperativas no solo producen, tejen lazos de solidaridad, creando comunidades donde el egoísmo de los terratenientes no tiene cabida. En Xiangxiang, un Shenxi que intentó sabotear una cooperativa es obligado a trabajar en ella por un día. Una lección que vale más que 1000 discursos. Mao no ignora los errores del movimiento. En Xiangyin, una multa excesiva provoca protestas, pero el comité la corrige tras un debate público. En Liling, un castigo injusto es revertido por la asamblea, que restituye lo confiscado. Estos tropiezos, lejos de debilitar, fortalecen. Las asociaciones aprenden en el fragor de la lucha, demostrando una madurez que los salones urbanos nunca igualarán. Sin embargo, Mao advierte, el movimiento necesita dirección. El Partido Comunista, junto a los proletarios y los campesinos pobres, debe guiarlo para evitar que oportunistas o reformistas lo desvíen. En Zhengshan, un infiltrado que buscaba desviar fondos es desenmascarado por los campesinos. Un recordatorio de que la vigilancia popular es la mejor defensa. El capítulo cierra con un llamado que resuena como un tambor en la noche. La revolución campesina no es una plaga, sino la salvación de China. Los partidos, los camaradas, los intelectuales deben abrazar este vendaval o quedarse en la orilla, viendo cómo la historia pasa de largo. En Hunan, los campesinos no piden permiso, toman lo que les pertenece. Con sus manos callosas están construyendo un mundo donde el arado no solo siembra trigo, sino justicia. Mientras los Shenxi lloran en sus refugios urbanos, el campo vibra con un eco sordo, el de las cadenas rotas, el de un pueblo que, al fin, camina erguido. Conclusión. El informe de una investigación del movimiento campesino en Hunan no es solo un relato de 1927, es una lección eterna sobre el poder de los desposeídos cuando se alzan juntos. Mao nos muestra que la revolución no es un sueño de salones, sino un vendaval que nace en la tierra, en las manos callosas de quienes la trabajan. Los campesinos de Hunan, con su lucha, no solo derribaron a los Shenxi, sembraron las semillas de una China nueva, donde la justicia no es un lujo, sino un derecho. Este texto nos invita a mirar al pueblo, a escuchar su voz, porque en su lucha está el latido de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y así llegamos al final de este resumen en Resúmenes de Libros. Esperamos que el informe de una investigación del movimiento campesino en Hunan haya encendido en ustedes una chispa de curiosidad por las luchas que han moldeado el mundo. Si este video les inspiró, no olviden dejar su like, compartirlo con quienes aman las grandes ideas y suscribirse para no perderse nuestros próximos resúmenes. Activen la campanita para estar al tanto de cada nuevo capítulo. Nos vemos en la próxima, donde seguiremos explorando las páginas que han cambiado la historia. Hasta pronto.